Suscríbete a la Panterita. Sereno, claros en el fondo, por donde se mete Piri Contreras, pero la compañía, pelota bien seguida, la salida del portero Olveira, Ameliano gana 1-0 para 1. Todo para aprender del Piri Contreras. Estaba casi a la altura de la pelota, ve un hueco en el medio de los dos centrales de Olimpia, pelota metida en profundidad por Arrúa, pierden la pelota, no es bueno el pase, ahí se origina todo, recibe Piru, no hay apuro, él sabe que no va a ganar el mano a mano, pero tiene la sabiduría del pase, hace la pausa necesaria, aparece Valdés por su costado izquierdo y Zamudio por derecha, decide por Valdés, pelota alargada, zona de nadie, sale la chica de Olveira, no se apresura Valdés, engancha, elige el perfil, gran definición, 1-0 para Ameliano. Momento del gol. 28 minutos, primera etapa. ¿En qué momento tomás la decisión, Iván, de pegarle, pasó de largo, como dice Saúl, y entre la chica y la que lo colocás, Iván, el gol? En el último momento, no sé qué me pasó por la cabeza, sentí que estaba muy presionado en el último instante, porque la verdad que acomodé la pelota como para pegarle de zurda. Y no sé qué me pasó por la cabeza y decidí enganchar ahí a lo último y bueno, también Oliveira achicó muy rápido y tuve la tranquilidad para poder definir de vuelta en su palo, porque normalmente en esa situación trato de buscar el otro palo. El partido en sí y todo lo que presionó Olimpia hasta que finalmente concluye con victoria de Ameliano, lo que pasa dentro del campo sosteniendo el resultado coste que pudieron para aumentar. Bueno, creo que no fue un partido muy lindo de mirar, seguramente para la gente de afuera. Fue un partido trabado, con pocas situaciones. Creo que nosotros tuvimos pocas situaciones, Olimpia tampoco tuvo mucha claridad, pero nosotros sabíamos que iba a ser así el partido, que teníamos que aguantar y salir de contra y buscar los espacios que ellos iban a dejar, porque jugaban de local con su gente, el último partido en esa cancha y tenían que salir a buscar en algún momento y bueno, ahí iban a empezar a dejar espacio y bueno, se dio así. Iván, y en algún punto cosas parecidas con el partido de Copa Sudamericana, seguro dentro de la planificación, las indicaciones en algún punto fueron similares y repitieron la dosis, en este caso ganando la Olimpia de vuelta a Iván. Sí, parecido, pero nosotros sabíamos que no podíamos hacer exactamente lo mismo que hicimos, sabíamos que ellos ya también iban a esperar eso de nosotros y bueno, por eso salimos a apretar también un poco más arriba y creo que se notó y que eso dio su fruto también porque Olimpia estuvo muy incómodo en todo el primer tiempo. ¿Y estás consiguiendo lo que buscabas al venir de vuelta aquí a Paraguay, el hecho de tener minutos, de sentirte protagonista del equipo, ya que en Independiente Rivadavia quizás no llegaste a ser titular en partidos seguidos, ahora de vuelta se te ve en tu potencial, Iván? Sí, bueno, recién me llamaban otro colega suyo de otra radio y justamente estaba hablando también de ese tema. Creo que en su momento fue una decisión muy difícil, creo que una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en mi carrera, la decisión de quedarme ahí, no tener muchos minutos, no jugar, o volver acá y volver a empezar y agarrar de vuelta confianza, ritmo y no saber lo que va a pasar, porque uno nunca sabe lo que tiene enfrente. Hubieron días que me recriminé esa decisión, no voy a mentir, a veces días malos, días buenos, pero hoy, si me preguntas, estoy muy satisfecho de esa decisión que tomé. Y al final, Iván, la decisión de volver ahora con el correr del tiempo valió la pena, ¿no? O sea, esa decisión difícil que tomaste me parece que hoy tiene su rédito, tiene su fruto, ¿no? Sí, la verdad que fue muy difícil. Mira, no voy a mentir, hubieron noches que no dormí hablando con mi familia y pensando en si venir o quedarme.
En su momento fue un paso muy grande para mí, era siempre lo que buscábamos con mi familia, de salir al exterior y ser campeón y llegar a la primera división del fútbol argentino, que es uno de los más competitivos del continente. Yo fui con mucha ilusión a hacer la pretemporada, a ganarme un lugar. La ilusión mía este año era jugar en la primera división del fútbol argentino. No se dio, las cosas pasan por algo, todo tiene su porqué. Seguramente mi lugar tenía que ser acá hoy y bueno, estoy tratando de aprovechar al máximo, dando todo siempre y para que venga lo mejor para adelante siempre. Buscaba esto, sumar partidos, jugar muchos minutos. El otro día en Venezuela, después de un año, volví a jugar 90 minutos. Ayer, después de casi un año, también volví a sumar 2 partidos titulares, así que sí, creo que hoy por hoy, si me preguntas, tomé la decisión correcta. Y bueno, Iván, que disfruten el momento, Ameliano, vos, tu gol, y a darle en eso que motiva muchísimo, indudablemente, como fue la victoria de Ameliano para todos ustedes, Santa Olimpia. Chao, Iván, gracias. Chao, Arturo, muchas gracias. Gracias, Iván Valdés. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. En instante, Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. Gran remate en Casa Rosada este domingo. El gran remate en Casa Central y sucursales. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Héctor Melgarejo. Bueno, contanos la victoria de ayer. Primero, lo que fue la despedida. Ya sería el viejo estadio del Olimpia, porque es así, los días van a ir apuntando lo que va a ser el futuro del nuevo estadio y lo que esta es una etapa cumplida, el escenario, el histórico estadio de Para Uno. Contanos el partido, Héctor, la victoria de Ameliano, esto de la supremacía ante Olimpia. Realmente, Arturo, es que se dio el cambio de escenario y sabíamos de que íbamos a disputar el último partido en el estadio Para Uno. Sabíamos que no era solo 3 puntos, sabíamos que era más de 3 puntos, era un partido que se podía dejar en la historia, que iba a quedar en los libros guardados, que el último partido se jugaba Para Uno antes de su remodelación, iba a ser el Sportivo Ameliano, y bueno, y a partir de ahí tratar de hacerle entender a los jugadores de la importancia y de que el nombre de ellos podía quedar en la historia, y hoy día es así, ganó el Sportivo Ameliano y especialmente el nombre de Iván Valdés, que era como el jugador que metió el último gol en dicho estadio, ¿no? Y la manera en cómo desarrolla el partido, cómo se desarrolla la sobriedad con que jugaron. Sí, Arturo, yo creo que los triunfos de los últimos partidos nos dio una confianza que nos estaba faltando, y bueno, y desde entrada ya se dio esa solidez. Tenemos ya un plantel bien homogéneo, bien marcado, el que entra mejor el que está jugando, y bueno, y eso ayuda mucho, Arturo, eso ayuda mucho porque cada uno de los chicos también entienden de la importancia del juego y de los 3 puntos, porque al final de cuentas, como decimos, es un triunfo que nos posiciona bien en la tabla. El objetivo nuestro era alcanzar 30 puntos, ahora ya tenemos 22 puntos y bueno, yo creo que estamos por el buen camino como para superar incluso nuestra meta inicial. Debo preguntarte el caso de Iván Valdés, no solo por su gol, la manera en cómo define, con la calidad técnica. ¿Hasta cuándo es jugador de Ameliano? Iván está a préstamo hasta el 31 de diciembre con opción a compra. El pase pertenece a Independiente Rivadavia. Por eso el pase es de Independiente Rivadavia. Y en los órdenes que tiene y en las variantes que tiene y lo que contás como plantel, ¿así seguís para toda la temporada o podría haber variantes segundo semestre? Existen sondeos por un par de jugadores de Ameliano, 4 específicamente, que bueno, si se llega a ocurrir eso, obviamente tenemos que salir a buscar en el mercado, pero independientemente de eso también notamos que hay algunos puntos que queremos tener mayor variante y que también haríamos un esfuerzo por incorporarlos, ¿verdad? Igual también, como digo, nos llena orgullo saber de
Frank Cortellado ya está haciendo sus primeros partidos en reserva luego de su delicada lesión y lo mismo lo de Pablo Aranda, ¿verdad? Que yo creo que van a sumar en el plantel mayor variante aún de la que tenemos. Y estos 4 jugadores, ¿nombre nos vas a dar que están en el interés de afuera o de adentro? No, por el momento no. Son 3 de afuera y 1 de adentro. ¿El Ameliano con quién juega? Porque no tengo la programación de ahora de la Sudamericana. La Sudamericana contra Danubio el próximo martes en La Huerta. En La Huerta, en Cancha de Libertad, va a jugar Ameliano. En Cancha de Libertad. Quiero aprovechar, Arturo, para agradecerle al presidente y a toda la comisión directiva de Tu Libertad por el gesto que tuvieron de poder prestarnos su estadio y la buena predisposición que tienen con nosotros y todos los otros clubes del fútbol paraguayo, ¿no? Y bueno, y el tema, volviendo a lo que estaba diciendo, el tema promedio, ¿estás logrando el objetivo como presidente? Estamos logrando, Arturo, pero bueno, ya que estamos, queremos llegar a más. La idea es sumar 60 puntos en el año y que con eso creo que podríamos estar ya asegurando una Copa Internacional, pero si podemos llegar más también está la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores, ¿no? Y bueno, y mucho representa la Copa Internacional en lo deportivo y económico, ¿verdad, Héctor? Muchísimo, Arturo, muchísimo. No notaba esa diferencia hasta ahora que estoy viviendo, ¿verdad? Te da una tranquilidad importante a la hora de presupuestar todo, y ya nosotros podemos decirle que si Dios quiere hasta diciembre no vamos a sufrir ningún tipo de apuro económico y por sobre todo también te da para pensar y te cuento, Arturo, en confianza, hoy día tenemos una pequeña casa chica que ya un porcentaje vamos sacando de lo que es Copa Internacional para la construcción del estadio, que llegamos a los 1.000 millones de vueltas, ¿verdad? Que eso va a ser totalmente reinvertido en el nuevo estadio, ¿no? ¿Y cuándo termina el nuevo estadio? La idea nuestra es jugar algunos partidos de clausura ya ayer, pero ¿algunos de clausura? Sí, me estoy preparando para irme a Villeta. Tenemos reuniones con la gente que va a presupuestar la lumínica y también con el intendente de Villeta que existe una posibilidad de construir 2 canchas auxiliares allá, ¿verdad? ¿Hasta ahora cuánto se invirtió? Yo creo que estaríamos cercano al millón, Arturo. $1.000.000. ¿Y eso cuándo termina? ¿Cuándo crees que va a estar? Si todo continúa de la forma que estamos llevando, si la próxima semana vemos lo de la lumínica, nos piden 60 días de tiempo, las obras también, yo creo que en 120 días más tendría que estar. Y también por arrendar el estadio para el que quiera jugar ahí, ¿no? Sí, claro, Arturo, de eso hablamos también, ¿verdad? De la posibilidad de arrendar, incluso también estamos viendo la posibilidad de armar un pequeño hotel, para que sirva para concentración y también que sirva para el público en general, que nos pueda brindar algún tipo de ingreso. Sabemos que los clubes tenemos que empezar a gestionar, clubes como Ameliano especialmente, no pueden vivir solamente lo que genera la televisación y tenemos que generar otro tipo de recursos y la idea nuestra también es esa, ¿no? ¿Contempla este presupuesto la parte del hotel o del lugar de hospedaje? No, Arturo, pero estamos ahí madurando una idea medio loca que capaz que sorprenda, ¿verdad? Y bueno, y está bien lo que eso va a hacer, me parece ponerse a la altura de las exigencias de hoy, de tal manera a no salir de donde está Emilietti y que quede todo hospedado ahí, sin ir y venir. Así mismo, Arturo, y también, como te digo, si todo sale bien con la reunión que mantendremos con el intendente de Villeta, se podría dar también la construcción de 2 canchas más de entrenamiento ahí en la misma ciudad y capaz que terminamos ya afincándonos definitivamente en la ciudad de Villeta. ¿Y eso va a ser en el mismo predio del estadio principal o no? No, hay un predio más cercano al centro de Villeta, que es lo que vamos a ir a hablar hoy día con el intendente. Y bueno, Héctor, felicidades por la victoria para Ameliano ayer, supremacía ante Olimpia, eso está en la clara. Un estadio que reventaba con gente muy joven incluso, se ha dado una nueva etapa en la parte institucional, estructura propiamente dicha del Olimpia, lo que va a ser el nuevo estadio que piensan terminar en la institución franqueada el 1 de noviembre. Gracias por tu tiempo y por todo esto que tenemos como novedades también de Ameliano, Héctor, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo. Te cuento algo, Arturo. Anteayer en la concentración, en el horario de cena, se me acerca Alberto Contreras y me dice: presidente, prepárate porque el martes te van a llamar de toda la radio porque vamos a volver a ganar. Y se cumplió lo que dijo el capitán. Ah, te dijo, veo. Me dijo.
Me dijo en la concentración y me dijo antes de entrar al campo de juego otra vez ayer. Vamos a hablar un poco con Piro Contreras. Te dijo, él te van a llamar todos, le vamos a ganar a Olimpia, te dijo. Sí, eso me dijo. Mirá. Prepárate, presidente, me dijo. Y vos que le miraste, le dijiste tranquilo nomás, ¿qué le dijiste? Que así se hable, que así sea. Frases de colección. Anteayer en la concentración, en el horario de cena, se me acerca Alberto Contreras y me dice, presidente, prepárate porque el martes te van a llamar de toda la radio porque vamos a volver a ganar. Y se cumplió lo que dijo el capitán. Me dijo en la concentración y me dijo antes de entrar al campo de juego otra vez ayer. Prepárate, presidente, me dijo. Que así se hable, que así sea. Frases de colección. ¿Cómo te va, Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alberto Contreras, Piro Contreras, ¿escuchaste lo que dijo tu presidente? Sí, pero yo le dije solo a él, no era para que le cuente a todo el mundo. ¿Y por qué no? Si estás transmitiendo lo que le dijiste y ganaron. No, pero eso es algo muy de nosotros que le quería decir que iba a pasar eso porque estaba convencido con el momento que estamos teniendo y por eso me animé a decir porque de repente si salía mal, después me iba a decir hablamos mucho y se iba a reír de mí. Vos le dijiste te van a entrevistar en todos los medios, capital, interior, exterior, porque le vamos a ganar a Olimpia, le dijiste. Le dije que se prepare porque íbamos a lograr algo histórico nuevamente ante su gente en un estadio lleno y creo que lo volvimos a hacer. ¿Y qué sensación? La gran asistencia tuya, la pausa, la tranquilidad y la asistencia. Excelente todo, ¿no, Piru? Sí, tengo que hacer muchas veces eso cuando el equipo necesita porque somos un equipo de que corre mucho, de que va siempre a la fricción. Entonces, el darle la pausa a mi compañero, darle un poco más de respiro, un segundo más, nos ayuda también algunas veces a poder concretar esta clase de jugada como fue el de ayer. Alberto, y la victoria de Emiliano, la supremacía de Emiliano, la definición de Iván, las indicaciones de el Pelo Salavia, sosteniendo el marcador. Bien pensado, estructurado estuvo Emiliano. Sí, el entrenador también tiene eso de que estudia muy bien al rival, sabe por dónde podemos entrar, qué tenemos que hacer, de cómo es el rival y bueno, hicimos al pie de la letra todo lo que él nos dijo, lo que nos presentó y bueno, gracias a Dios salió como queríamos. Pasó mucho tiempo de tus comienzos en Olimpia, 2010 a hoy, y pasaste por Olimpia desde abajo, primera división, y en cancha Olimpia, ¿eso qué produce en vos? Realmente ayer cuando entré me emocioné bastante por la gente, por todo lo que generaron la fiesta que hubo y bueno, muchas veces uno también de afuera mira y dice que fue parte de eso también porque en el 2011 cuando estuvimos ahí nosotros después de 10 años salimos campeón ahí y bueno, son los recuerdos y también al pisar el estadio te genera algunos recuerdos lindos. ¿Y esos recuerdos se puede decir al aire o no? No, ahí no me vamos a dejar. ¿Y por qué querés dejar ahí nomás, Pirú? No, porque no quiero nomás decir algo que después me pueda arrepentir. ¿Y de qué te puedes arrepentir? No, digo de que puedan decir que soy olimpista o cosas así, o que te toque ir a otro club o cosas así. Pero ahí te hiciste, Pirú, ¿no? Sí, ahí realmente crecí, ahí empecé. No, y por eso, incluso puede haber un reconocimiento de lo que te dio, lo que aportaste vos, no tuviste más de 2 o 3 años y después seguiste tu carrera como cualquier jugador profesional en otra entidad. Sí, así mismo. Y bueno, ¿qué más, Alberto? Nada, ahora a seguir que esto que hicimos ayer valga y que tenemos que sumar nuevamente en el campeonato del viernes y después pensar en lo que es la Copa, que tenemos un gran sueño que es clasificar. Chao, Piro, gracias. Chao, muchas gracias. Adiós, Piro Contreras. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Vamos a hablar a fondo limpia. Tu cara, Francisco López. No, es que estábamos cerca y
intercambiábamos mirada con el profe Quise, contigo, y realmente era... Ayer fue el peor partido de Olimpia de lo que yo le vi jugar en mi vida. Enseguida vamos a fondo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Pero antes, Pedro Sarabia, ¿cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hablamos con Héctor Melgarejo en Urbana, hablamos con Iván, autor del gol, hablamos con Piro Contreras, la asistencia al gol, ahora con vos. Contanos el partido de ayer, Pedro. Bien, Arturo, bien. Contento por el resultado, por el juego mismo que el día de ayer implementamos. Se sabe que somos un equipo ordenado, un equipo en el cual a cualquier equipo le tiene que costar más de lo normal, tratar de hacernos daño. Y bueno, salir airoso en un partido donde el cual ante un gran rival, de seguro tiene sus cosas buenas. Y bueno, esperemos Dios mediante que estos 3 partidos que hemos ganado de manera continua puedan ser el presente y el futuro de los resultados próximos que vamos a salir a buscar. Pedro, ayer era un partido de equilibrio futbolístico y emocional para tus muchachos, ¿verdad? Sí, lógicamente, Arturo, manifestamos de que teníamos que ser un equipo tranquilo, un equipo sereno, donde el cual tiene que prevalecer el ser solidario, porque teníamos a un rival que venía, o más bien, donde consiguiendo un resultado positivo en contra nuestra, lo posicionaba nuevamente pelear el campeonato. Y bueno, lo trabajamos, hicimos un trabajo ordenado en el cual creo que siempre voy a decir, los protagonistas son los jugadores, entendieron cómo tendría que jugarse este tipo de partido y bueno, ante una presión constante del equipo rival, de su gente, pudimos sacar a relucir un resultado positivo. Pedro, la gente se pregunta, yo también, ¿cuál es el secreto? Porque uno mira las estadísticas y hay superioridad, ya sea con Humberto García o contigo, pero es el mismo grupo de jugadores o casi el mismo grupo de jugadores que siempre viene sacándole ventaja a Olimpia y ganándole, jugando mejor, con argumento. ¿Y por qué siempre contra Olimpia? Bueno, es la pregunta que yo me hago. En mi caso, estando en otra institución, sí, me tocó ganar la Libertad, me tocó ganar la Cerro. Y bueno, en este momento hay una tendencia de que Ameliano, en los últimos partidos que ha jugado, que bajo mi conducción, fueron los 3 y los 3 hemos ganado, siempre sale ganador, ¿verdad? Yo creo que también para nosotros es una deuda saber de que tenemos una obligación de ganarle a los otros equipos denominados grandes. Pedro, recién hablábamos con Iván Valdés y él nos decía que hubo cosas similares en el planteamiento con respecto a la Sudamericana, pero que no podían hacer todo idéntico porque Olimpia ya iba a saber cómo iban a jugar en ese caso. ¿Qué retocaste o qué consideras que fue distinto con respecto a ese partido que ya anteriormente le habían ganado en Copa Sudamericana? Realmente en el caso del partido con Rayo Zuliano, ellos hicieron una línea de 5, 3 volantes y 2 centrodelanteros, donde el cual nosotros marcamos y cambiamos por momentos a Piru Contreras por izquierda, a hacer un 4-4-2, Iván jugó con Vareiro, no podíamos tener la necesidad de que Piru tenga que correr para atrás con un lateral volante. Entonces creo que donde ganamos el partido fue en la constancia, en no desesperarnos, porque el equipo de Rayo Zuliano defendía con 3 y bueno, saber de que teníamos que recuperar la pelota y empezar a hacer los cambios de una zona a otra zona, ¿verdad? Aquí era todo al revés, por el hecho que teníamos que ganarle al medio y que las pelotas tenían que ir en diagonal para la entrada de los extremos en forma diagonal. Bueno, Pedro, seguiremos charlando. Viene Guaraní el viernes y el martes en Cancha de Libertad ante Danubio por la Sudamericana, Pedro. Sí, Arturo, son momentos donde el cual ya pasa a hacer un estudio de rendimiento, de lo que refiere a que cada integrante cómo está en la recuperación. Bueno, tomaremos siempre la mejor decisión
para ver qué equipo arranca con Guaraní o de qué manera lo enfrentamos. Gracias, muy amable, gracias. Pedro Sadal, el técnico de Ameliano. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y champú, Bistoni de punta a punta. Hay una cena... Seguime, Darío. Súmate a la comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Palermo le dice al lateral, vení vos a hacer saque de costado y botate arriba, le dice. No sé, no. Ya no está mecanizado. Hacia ahora. la derecha quería sacar Zavala pero y le llama a Olmedo que estaba en el medio. Lo que pasó es que Zavala iba a ejecutar el tiro libre, era encargado. Yo no estoy de acuerdo, que ningún lateral izquierdo cruce toda la cancha para ir a tirar un córner con la pierna izquierda. Es decir, me parece desproporcional cómo te quedás si perdés la pelota y que es muy posible que pierda la pelota. Y como la pelota salió en ese costado, Zavala, para apresurar, ya que estaba en la zona, quiso ejecutar rápido. Y lo que quería Palermo es ordenar de vuelta a su equipo que Zavala se despreocupe por el lateral y se vaya al otro y eso lado. No se practica, no se sabe, no se conoce. Sí, se sabe, pero el jugador se olvida, el jugador la ansiedad le gana en algún momento. Es decir, si todos los futbolistas manejaran la mente con tranquilidad y serenidad, no vamos a ver tantos errores en el fútbol. Claro, porque en ese momento no solamente el resultado te juega en tu cabeza, sino todo, el entorno, te olvidas, como dice Carlos, hace lo que practicaste y querés resolver rápido, y a veces por resolver rápido vos estás defendiendo al gremio. la haces mal. Vos sos Fedulpa. No, para nada, lo simplemente que pasa en el fútbol, cómo actúa el jugador en esas circunstancias, porque no es solamente vamos perdiendo 1-0 y ¿sabés qué, Germán? Ayer desde el primer minuto estaba tenso y denso Palermo. Un mar de nervios. En el ojo le da. Un mar de nervios y a la vista y delante de todo. Y todo el equipo. ¿Cómo se llama eso? Que puede ocurrir presintiendo que algo iba a pasar. No está convencido de lo que hace, por ¿Es verdad? No declararía lo que declara. ¿Qué declaró? El mensaje final a los jugadores donde dice que ya utilizó a todos, como que todos ya tuvieron sus chances y nos rinden. Mejor le tiró la cara a los jugadores y él como cabeza no se tiró. ¿Te acordás, Pumpido? Pero de responsable mejor tendría que preguntar quién le hizo esa pregunta para que responda eso. ¿Quién le hizo? Víctor. ¿Qué es lo que le dijiste vos? La última pregunta, Gustavito se iba a sacar. Yo creo que asumir obviamente que no pude encontrar equipo por una cuestión mía de nombres propios. Ahora sí, lo que tengo claro que le he dado oportunidades a todos, ahora ya no recuperando algunos jugadores que estaban lesionados y no habían tenido minutos, pero creo que la gran mayoría ha tenido minutos, así que a partir de ahora será cuestión de no existen nombres propios, no existe trayectoria, no existe nada, voy a poner al que yo considere, sea el jugador que sea, pensando y priorizando las necesidades del equipo, obviamente haciéndome cargo de que en algunas cuestiones pude haber elegido creyendo que algún jugador me podía haber dado más resultados que otro, y en eso puedo asumir la responsabilidad de haberme equivocado. Obviamente que no te voy a decir qué nombres propios pude haberme equivocado en una formación u otra. Ahora sí está claro que para el jugador ya me ha conocido desde que llegué, que todos han tenido sus minutos o han tenido su posibilidad de demostrar en cancha quién está preparado para ponerse la camiseta de Olimpia y representarnos de la mejor manera. Y yo hacerme cargo de las equivocaciones que tuve a lo largo de esta etapa que tuve en el comienzo, que creo que fueron más positivas que negativas, porque creo que los dos resultados negativos adversos son los que más nos golpean y resalta esto de cómo seguir adelante, pero creo que es cuestión de seguir trabajando y seguir buscando. No me ha pasado en anteriores equipos con menos recursos, con menos material, y lo hemos sacado adelante. Creo que acá hay material para seguir trabajando, pero muchos tendrán que ser conscientes de que para salir en el 11 de Olimpia van a tener que demostrarlo. Eso dijo, ¿qué, Pancillo? Al primero que tiene que sacarle entonces y no jugar con el nombre de Prato. Pero acá Sí, no pasa por los nombres. Acá es triste, lamentable, penoso la declaración de Palermo. 2 meses después
él declara, no hay nombres propios. En el fútbol no hay, juegan los que mejor están. Esta es una hay decisión jugadores con derecho adquirido. le da ver cuál es el momento. Después tiene que tomar las decisiones. El tiempo dirá, hace 2 meses llegó. ¿Cómo después de 2 meses va a decir, ya le di chance a todo, ahora hago yo lo que yo creo? Quiere decir que estaba haciendo en estos 2 meses algo que él no estaba convencido. Podés equivocarte, pero todo lo que haces es por convencimiento. Y que te lo diga en una conferencia 2 meses después de 15 partidos, entonces es una falta de liderazgo total. Él no tiene más jugadores de lo que están. Bruno estuvo en el banco ayer. Sí, ¿Y por qué no juega? Le culpó en su conferencia al cambio de Salcedo y que le quitó sin recursos. Pero no, Aarón no puede, Aarón le está matando, sí, entre comillas, Aarón. Tocó la primera pelota a los 34 minutos del primer tiempo y de espalda. Parana. Dijimos sí, acá que dijiste, pero Aarón lo está poniendo mal. Lo que pasa, Arturo, que una pregunta anterior a la de Víctor, que un colega le hace sobre ese tema, y él dijo como que es el único, o sea, el sub-19 y tiene que sumar exacto, es que está disponible hoy para jugar, porque como los otros que están, como que no están, no dan la talla, dio a entender. Por eso es que él se le cayó después del primer partido con Sol de América, y lo dijimos acá después del segundo partido. Vos te das cuenta cuando un jugador se quedó sin energía. Acá lo que te demuestra es una falta de liderazgo total de Palermo. No hay otra lectura que darle. En conferencia dice, le saqué a Gómez. Él tenía un partido dominado que tiraba centro, y uno dice, si Olimpia tira centro el primer minuto, en algún momento tiene que entrar fuera. Pero él se decidió por Martínez, por Gómez. Explíquenme. ¿Cómo? Si él tenía que empatar, el partido estaba 1-0. El partido no es que perdió a los 90. Entonces, vos estás tirando centro, no le metas a Martínez. ¿Por qué sacó a Gómez? Porque estaba con tarjeta amarilla. Dijo, imagínate, porque hay roce y no me quería quedar con 10. Es decir, fue cauto en un partido donde tenía que arriesgar todo. Después dice que le saca al chico Olmedo, Olmedo porque no tiene resistencia, yo en todos los partidos le venía cambiando. Pero cambiarle, no hay problema. Pero metela fuera si tu equipo está jugando a los pelotazos. Ayer los cambios no funcionaron y no estuvieron bien. O sea, no era lo que el partido no es lo mismo, no es solo ahora. En varios partidos se ven que sus cambios no fueron buenos. ¿Qué le terminó salvando? Que sobre el final, por esas cosas, terminó ganando. Da señales que está como perdido. Da señales que está como perdido. Sí, parece como que llegó recién y que pasó un tiempo importante. Pero si te va al inicio del dijeron que cuando vino Clásico tenía que tomar el equipo. Yo pregunté si no era riesgoso y cómo le salió bien. No, sí, por el impulso anímico de la como si el tiempo te da razón y en el tiempo ¿dónde vos le medís a los jugadores? Olimpia jugó 3 partidos después de la eliminación, es decir, después del Clásico. Fracasó con Ameliano en la Supercopa. Fracasa, no importa el resultado, estoy hablando del rendimiento, de la rebeldía que tenía que tener el grupo de jugadores contra Libertad, que le iba a acercar a la punta, meterle en la pelea. Termina con un empate donde todo el mundo estaba contento prestándose la pelota. No, y ayer de vuelta, cuando podía acercarse, volvió a fracasar. Es decir, en 2 meses hay 3 partidos que lo marcan fatalmente al grupo y a Palermo, que es el líder. El último partido que Olimpia gana, ¿con quién fue? ¿Ahora? El anterior ante Nacional que ganó sobre la hora, la última. Y no es cuestión de ganar, no. Y después hoy pagó la consecuencia. Ahora pagó la consecuencia. Con un primer tiempo donde Nacional fue superior, no el segundo ya se apagó Nacional por la serie de partidos que tiene y allí Olimpia después, cuando pretendés que Arrúa sea tu segundo volante interno, con Gómez de escaso recorrido, Arrúa de escaso recorrido, como miércoles cubría el medio. Perdió Arrúa la pelota, intentó un pase en profundidad, perdió la pelota en la cabeza. Y más Carlos contra un equipo contragolpeador y rápido. Y le pica fuera, ¿cómo se llama? El que hizo el pase, ¿cómo es? Piru. Le pica, no había un mediocampista. ¿Y cómo va a ver si son 2 jugadores de escaso recorrido? La jugada del gol es una muestra de la dejadez de lo que fue la actitud ayer de los jugadores. Recibe de espalda Piru. Cuando recibe la pelota, gira, no puede, vos central, no puedes permitir que te pise la pelota, cortá. Ahí tenés que cortar. Está desarmado tu equipo, cortá. Sí. Error de Salcedo y de, ¿cómo se llama el otro centro? Capazo. Por eso, ahí donde yo digo, una noche de ahí terror, es el jugador. O sea, porque quiso hacer cosas que no le corresponde, pero ahí yo no sé si es indicación de Palermo. No tenía alternativa. O es iniciativa propia, porque no le da técnicamente para ser el lanzador. Y ayer todos los pases de los, 12 intentos de salida que trató de hacer, de los 12, 11 erró. ¿Pero por qué hace?
La pregunta la que hay que hacerse es el por qué hace él eso si él no está para eso. No está. Es decir, vos te das cuenta que él no está y Palermo no se da cuenta. Claro que se da cuenta. Pero ¿qué pasó? Cuando juega con el 4-4-2, lo manda muy arriba a Cardoso a la derecha, lo manda a la izquierda muy arriba a Redes. Entonces, no tiene, pues sus laterales no se aparecen. Y entonces vos volante, no tenés en quién descargar. Todo volante, cuando la pelota viene de izquierda, vos estás en el medio, vos recibís la pelota y si viene de izquierda, ¿qué te dice el sentido común? A la derecha jugar. Que tenés que cambiar al otro lado. Cuando miraban para el otro lado, ya sea Rúa o Gómez, el único que aparecía era Capazo. Entonces vos le dabas a Capazo, claro, y como él no quiere jugar con posesión, entonces Capazo intentaba hacer la cortada, pero no salen a buscar. El segundo tiempo Benítez pisaba la pelota como si hubieran ganado el partido, pero también hay que decir a favor de Benítez, ¿por qué no iba a buscar el 7, Fernández? ¿Por qué no salía Rúa? Los dos iban y se hacían marcar. Lo que hay que mirar, porque pegan ese pelotazo, porque si el jugador no se desmarca, si el jugador no asume la responsabilidad de pedir la pelota, no pueden jugar en equipo grande. Ese es un temor terrible de querer agarrar la pelota, de pedir la pelota. Por eso los centrales juegan largo. Y vos tenés que agarrar la pelota cuando las cosas queman. Exacto. Ahí vos ves al bueno. Por eso a mí Piri el otro día me gustó contra el partido que jugó. Cuando el partido estaba 0-0, fue el patrón de la mitad de la cancha, recuperaba, pasaba, jugaba 2 toques. El segundo tiempo ya quiso jugar a 4, perdió 2 pelotas de gol. Entonces, el fútbol es simple, sencillo, no tenés que complicarte. Entonces, Capazo se equivocó, claro, se vio obligado a hacer una tarea que él no sabe hacer. Lo hicieron equivocar, un le la pelota. Que no es menor, la salida de Saúl. No esperó y Saúl salió. Sí. Acá hay un mensaje. Sí. Sí, por eso le molestó mucho a Palermo que él haya salido antes haya salido, cayó ya pidió, y sabe que ella hacía cambio, ella decía, y por eso dice Palermo, y no es una, cuando él dice no importan los nombres, hay que ver a quién se dirige, y ni en Botahuí los técnicos no quieren decir todo. No pueden decir los nombres en conferencia. Yo dije eso. Yo dije no quieren decir todo, porque cuando habla de nombre, la escena es esta, cae. En otros casos, vos decís, van a la sanidad o los asistentes, van, le preguntan, ¿quiere seguir, no quiere seguir? Dice, espera un ratito, voy a continuar un poco más, Germán, y después veo si aguanto, y hay casos en que no aguanta y sale. Después de 3 o 4 minutos sale por el... Inclusive aguantás lesionado para que tu compañero entre en calor y entre bien. Bueno, para no dejar al equipo ayer esa señal, esa fue la señal. ¿Sabe quién le dice que se cae? Olveira. Olveira que le dice, porque le dice, me tiró y le dice, tírate. Claro. Solo que no te da ni tiempo de calentar al compañero. No hay necesidad que caliente, puede calentar dentro de la cancha, sale, él entra. ¿Quién dice que está obligado? Lo que yo estoy diciendo, niño, cae el jugador y sin saber si se va, puede seguir, cambio más. Ya hubo algo ahí. ¿Ya sintió? No, hay otra cosa ahí. Ahora, ¿por qué no miramos los antecedentes? ¿Por qué no miramos los antecedentes? No es falta de compromiso, Saúl. Puede haber una diferencia. ¿Por qué no miramos? Jugador técnico, por eso dice nombres. ¿Por qué no miramos los antecedentes de Salcedo? Salcedo que vino no anduvo bien. Ahora, pero te digo en el pasado. Anduvo bien si fue convocado a la selección. Sí, pero Salcedo es un jugador de poco carácter. Salcedo cada gol de Olimpia agacha la cabeza, él cree que es culpable. Sí. Entonces a un jugador que lleva tantas cosas para adentro, bueno, cuando salió, ¿quién era que salió? Ayer le dieron el brazalete de capitán. A Olveira le dio él. Todo eso influye, no podés elegir a alguien que siente tanto. Pero así habrá sentido en un clásico en Ciudad del Este también entonces. Y bueno, en el clásico pero toda la Olimpia vida. Cerro, él comete una pifiada. Y se cae, hay que ver hasta dónde él en el gol, le deja pagando porque llega tarde y Iván define, a lo mejor también en su mente, como dice Carlos, y da pista de que es frágil mentalmente. Pero ahí está. Frágil mentalmente. Ese es el carácter. Está jugando en equipo grande. Ese es el carácter de Salcedo. Claro. Las condiciones de Salcedo son tremendas. Y va bien arriba. Va bien de arriba, tiene técnica, tiene determinación. Ahora, ¿quién pide hoy por Salcedo? El Salcedo que vimos hace 2 o 3 años atrás. No, este merece jugar en la selección. Jugadores con menos recursos de Salcedo están mejor posicionados. Es una falta de su mentalidad. Hubo hechos en Olimpia, 10, 12 partidos seguidos, que él creía que todos los goles que le hacían en Olimpia era culpa de él.
Entonces, cuando siente un dolorcito, esos son los jugadores que se van. Olveira no lo va a sacar, Zavala no lo va a sacar, y uno Barreto no juega más de ese Jueves Santo. No. Que no nos dieron bola, Francisco. Que contábamos, que dijimos. No, es molestia. ¿Qué es lo que te pasa, Germán? ¿Cómo le hicimos caso a ustedes? ¿Quién no, no vos, que Germán, que él tenía un problema muscular. Para Junior. No, que él tenía un problema muscular y este no creyó. Pero si están yo le pregunté a Palermo. Esperando el título. En la televisión que te dije. En fútbol en el domingo era que yo te dije, no, otra cosa lo de Junior. Sí, pero eso fue después de Libertad. Sí, pero hay algo acá. Pues yo esa noche le preguntaba a Palermo. Bien, ocurre que lo de Junior. La puta será. Junior Barreto no sale jugando. Le puedes criticar o no y se corta en la media cancha y va con pelota dominada, distinto a Capazo, que tira desde lejos. Junior sale. Palermo no ve eso. Le sacó a Espínola. Lo borró o está lesionado Tucú. Salazar estaba lesionado. Y ese va a vivir lesionado todo el año para Palermo. Entonces, perdón, mi ironía. Y Barzajuk también otro que sigue lesionado. ¿Por cuánto tiempo, veo? Y ya está su tercera semana completa. ¿Y qué dice el médico? Y lo último en la rodilla, sabíamos golpe en la rodilla. Distensión, pero eso. Y después vamos a hablar ya individualmente nomás cuando dice nombres. Está Antonio y va a volver Richard después de cuánto. Y un mes. Y va a volver en el clásico. ¿Qué es lo que volver en el clásico? Y él va a volver en el qué? clásico. Y bueno, y esa es la pregunta. No, si él dice los nombres y dice Carlos, hay que tenerle un mes afuera, 15 días a Derlis. Que no juegue Derlis. Que miento, veo. No. ¿Qué es lo que me mira? Lo dijo un poco como. Entonces, cuando dan. Irónicamente lo dijo o qué? ¿Que a vos te gusta la guerra? No, digo. Vendé pues, Darío. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Si vos le dejás a alguien afuera que está dentro, que tiene que estar mejor. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.by. ¿Puedo decir que estaba fastidiado, Derli? Sí, estaba. Sí, señor. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. ¿Quiere decir que era mejor no llevarlo al banco? No, lo que dijo ahora es, si ustedes me preguntan por qué Derlis, yo ya me adelanto en decirle que acá no juegan los apellidos. Sí. Así se interpreta la pregunta de Víctor. Pero Derli está fastidiado, está enredado. Pero si se enoja, protesta incluso todo. Jugando de porque titular, no está bien. Fastidiado con él. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que esté bien? No sé, que no juegue más 3 meses, no. Necesita. No, a partir de ahora todo bueno. Ya venía en la mente. Es un jugador, si querés hacer el Derli, que nadie te garantiza trabajos especiales, específicos a Derli para devolverle todas sus condiciones. Pero no lo lleva al banco, Carlos. Al banco no lo llevo. Claro. Lo dejo entrenando, que se ponga físicamente y lo preparo para el clásico. Pero preparado físico, sabe este señor es lo que habíamos señalado, pero hay que ver cuál es la conversación, porque es una figura importante. Claro, con el técnico. El momento que vive Olimpia, y vos le podés hablar y decir, mira, lo ideal es esto, te vamos a forzar el viernes, el sábado igual, como si no vas a jugar, pero si te necesito, 20 minutos te voy a poner. ¿Te estás de acuerdo? Claro. Y el jugador te dice sí o no. Y pero el proceso primero, es esto. Olimpia tendría que estar ganando 2-3-0 contra cualquiera y decirle, dale entrar, pues dale divertite. Pero la Olimpia no, es el panorama hoy. Porque Olimpia está exigido, comprometido. Yo no discuto que no juegue, le sacarle un mes. Entonces cuando el equipo está ganando 2-3-0, anda desde la cancha y soltate. Y si el jugador te dice, no, ahora me pone. ¿Y quién eso? A mí me decía, no, digo, puede decir el jugador. Pero ahora que está definido me pone el jugador tiene que hacerlo. Bueno, pero es lo mejor. Si está 1-0, el equipo no funciona, Derli cuestionado. Entrar y definir el partido. O levantar el partido. Todo para... Pero Derli no tiene la culpa de lo que pasa en Olimpia. Y agrego, Derli es el mejor jugador. Cae la responsabilidad más afamado nomás. Y porque es el que tiene mejores condiciones. Claro. ¿O cree que van a hacer con Palermo? Ayer fue un todo. Ayer no hay, para mí no hay individualidad de decir, no, sí, este tiene, este no. Al contrario, o sea, para mí Derlis, así como dice Carlos, es
el que le puede sacar, es el diferencial de Olimpia. Si hay alguien que puede marcar una diferencia, es más, antes hablábamos de Arrua, hace 15 días Arrua era la solución. ¿Quién te dijo? Todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? 20 minutos dije siempre que jugó. ¿Pero qué es lo que es todo el mundo? Yo dije, vos dijiste. La opinión de la gente. La opinión de la gente es la gente. Todo el mundo dice. Arrua, que juegue Arrua. ¿Por qué no juega Arrua? Porque eso así vos dijiste. No, yo digo que. Vos dijiste, Carlos Arrua. Yo lo que digo que Olimpia tiene. Acá como técnico. ¿Por qué juega tampoco Arrua? Olimpia. ¿Por qué juega tampoco Arrua? Si yo no sé dónde juega Arrua. ¿Dónde se trata Arrua en la cancha? Decime qué. Debe jugar detrás del punta. ¿Dónde juega? ¿Qué función le da? De enganche. Ayer estaba perdido. ¿Vos me hablas en serio? Sí. ¿O no, Carlos? Totalmente. ¿En qué hizo ayer de enganche? ¿Esa es la posición de él? ¿Pero qué hizo? No, ayer jugó la de segundo. No es enganche, ayer no jugó de enganche. Acabo de preguntar qué jugó. Tiene que jugar un poquito más adelantado. No, y eso es lo que dije. Acabo de decir. Jugó al lado del volante central. ¿En qué jugó ayer? Dijo tu oído. No. Escuché mal. Claro que escuchaste mal. Es lo mismo. Por favor. Llegan las 72 horas de descuentos reales a Farmacias Catedral hasta mañana 1 de mayo con descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago. Realiza tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Aaron Páez en el plazo de decirle a Aaron vení para acá, no darle la responsabilidad porque va a terminar traumándolo al juvenil de Olimpia. No hay otro. ¿Cómo no va a haber? Palermo dio a entender en la conferencia, en la pregunta que le hacen, que como que no tiene el único otro. sub-19 decente que hoy tiene. Eso fue lo que dijo. Tiene que sumar sí o sí minutos. Bueno, entonces después meta 3-4 en un partido. A mí me cuesta creer, para un equipo como Olimpia no puede ser que sea el el único. Pero yo me remito a lo que dijo Palermo. Palermo dijo eso. A mí también me cuesta Palermo. Pero si él está el día de Arturo. Quiere decir que en la formativa abajo no hay nada, Pancho, yo simplemente digo, o no, Víctor. ¿Por qué no analizan Olimpia, Cerro, Libertad? Cerro saca, ahora está Aguayo, pero Aguayo, sub-19 es un reglamento que está mal. No se hace jugadores porque vos querés. Esa es una ley. Otra discusión. Una ley. No es algo extra, acá, lo que ya sabemos. Es por algo extra. Es una ley. Es una ley. Ahora, decime un zaguero central que juega con su 19. Gilberto Flores Triniense. El único, no sé. Después. ¿Y el de Nacional? ¿Sabe por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Sabe por qué pasa? Los sub-19 eligen las posiciones que menos pesan en el funcionamiento. Claro, por eso no son defensores. Un arquero, un central lo va a hacer. Entonces le pone a otro. Dijiste. El 9 ya es complicado. Ahí tenés el ejemplo de este muchacho. ¿Quiénes son los 9 de los equipos que pelea el campeonato, que ganó los últimos 2 campeonatos? Tienen 40 años. Pero nosotros tenemos un reglamento sub-19 porque el fútbol necesita. No, están equivocados. No podemos estar. Yo quiero que aparezcan jóvenes. ¿Cómo no voy a querer? Pero el jugador sí va a aparecer. Claro, exacto, por mérito propio. Tiene condiciones. Todos los entrenadores le van a poner. Claro. Y todos quieren descubrir el talento. Libertad zafó del tema de sub-19 en los últimos 3 años. Salió Diego Gómez primero, después salió Enzo González. Y ahora lo tiene a Villalba. Sí. A los dos. Ahora Villalba. Le está imagínate Libertad. Libertad pusiste ejemplo. Libertad hace 20 años que trabaja. 2 décadas. Tuvo que pasar 20 años para tener un equipo de la casa más o menos. Porque en todos los equipos anteriores de Libertad, todo estaba basado en refuerzo de otro lado, no de su cantera. Hace 2 o 3 años tomaron la decisión, vamos a jugar con los chicos. Ganaron el primer campeonato con Garnero. Con los chicos de la casa no trajeron ningún refuerzo. Como ganaron el campeonato, la promesa fue, si ganan el campeonato, no hay refuerzo. Hasta ahora, y ahora Víctor dijo, claro, se va a mantener lo que está fuera de presupuesto y de la casa. Así mismo, pero pasaron 2 décadas. No, es que lo hicieron en 3 años. 2 décadas pasaron, 20 años hace que Libertad hace esa tarea, de recorrer el país, ver 20.000 jugadores. ¿Quién? Nada. Entonces, es la única manera. El reglamento está mal. Felizmente para Cerro apareció Aguayo. En la primera rueda, ¿cuántos minutos llevaba Cerro? ¿Quién eran los peores equipos? Casi no. Cerro y Olimpia. Porque ellos tienen que salir a ganar. Yo, equipo grande, equipo chico, ¿qué voy a hacer contra Olimpia y Cerro? Voy a poner mi chico. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebella, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 098-1543-543. Wilmar SRL. 1218. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 220-737 al 8. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner.
Premier. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Qué saben de la edición técnica ustedes de Olimpia? Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. ¿Qué saben ustedes? Yo ayer sentí de la dirección técnica de Olimpia. ¿Te acordás de la época Cardona? ¿Cambiaban cada mes? En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. El único que estuvo más tiempo fue Cáceres, creo. Sí. Cáceres. Sí. Después cambio. Abril es tu oportunidad de comprar Koala. Comprando un somier de la línea Plus te llevas una cabecera tapizada de regalo. Podés llevarla en cuotas de 99.000 guaraníes. Ingresa a koala.com.py o llamanos al 588-8300. Yo ayer sentí en la cancha que Palermo podría haber renunciado a él, para no ver la respuesta, por una cuestión de quererse a uno mismo. Si él no tiene la respuesta después de 14 partidos, 15, no sé cuánto lleva, independientemente a que los resultados lo respaldan en cierta manera, porque perdió por primera vez creo que en el campeonato ayer. Sí, ayer el primer partido local. Pero el equipo no encuentra el funcionamiento. Y Olimpia, con la situación económica, Olimpia tiene que patear el tablero, algo tienen que hacer. Con la excusa que no podemos reforzar, voy a seguir, no. Porque además te diste cuenta que los chicos que jugaron por el reglamento, muchos de ellos no están para sostener una campaña. No. Entonces vos tenés que ver bien qué es lo que vas a hacer, porque si no, la agonía va a continuar por mucho tiempo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, que hace Kubitschek, o llámenos al 729.